En este video vamos a determinar el núcleo e imagen de una transformación lineal, así como la ley de una transformación lineal, con la ayuda del teorema fundamental de las transformaciones lineales. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente ver el núcleo de una transformación lineal. ¿Pero qué es el núcleo de una transformación lineal? El núcleo es un subconjunto del dominio U, que tiene la siguiente característica. Todos los elementos del núcleo tienen como imagen el vector nulo del codominio. ¿Está bien? Entonces, definamos formalmente núcleo de una transformación lineal. Me dice, dada una transformación lineal T, cuyo dominio es U y cuyo codominio es B, se llama núcleo de T al conjunto de vectores del dominio U, cuyo transformado es el neutro de la suma del codominio B. ¿Está bien? En símbolos nosotros decimos que el núcleo es el conjunto de elementos, que lo denominamos X, perteneciente al dominio de la transformación lineal, tales que T de X es igual al vector nulo del dominio. ¿Está bien? Le asigno a través de T, ¿sí?, a X el vector nulo del codominio. Ahora lo que vamos a hacer es enunciar esta propiedad importante que me dice que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio del dominio, ¿sí? Esta propiedad generalmente me piden que lo demuestre en los parciales, ¿sí? Vamos a un ejemplo. En este ejemplo me piden que encuentre base y dimensión del núcleo. ¿De quién? De T, cuyo dominio es R2 y cuyo codominio es R3. ¿Cómo se define la transformación lineal? De esta manera. Nosotros en el video anterior hemos demostrado que esta transformación es lineal, ¿sí? Ahora queremos determinar su núcleo. Adaptamos la definición general del núcleo para esta situación particular. Entonces decimos que el núcleo está formado por los pares ordenados XY pertenecientes al dominio R2, tales que T de XY, definida de esta manera, tenga como imagen al vector nulo. Podemos ver que esta igualdad vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, en este caso particular de fácil resolución, donde X vale 0 e Y vale 0. Entonces, encontrar el núcleo significa resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Es decir, el núcleo es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Y acá el núcleo obtuvimos que es el conjunto formado por el vector nulo, ¿sí? Un único vector. Por lo tanto, la base del núcleo es vacía y la dimensión es 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a enunciar propiedades. La primera de ellas me permite clasificar una transformación lineal en inyectiva, ¿sí?, si cumple con esta proposición. Entonces decimos, sea T una transformación lineal, decimos que T es inyectiva o también llamada monomorfismo si y solo si el núcleo está formado por el vector nulo, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad muy importante. A veces también me pide que la demuestre en los parciales, ¿sí? Yo quiero demostrar una doble implicación. Para ello, ¿sí?, voy a demostrar la ida y la vuelta. Entonces, para demostrar la ida, vamos a considerar que la hipótesis es que T es inyectiva y nuestra tesis, el núcleo es formado por el vector nulo, ¿sí? Entonces, consideramos un vector B perteneciente al núcleo, y como pertenece al núcleo, por definición el núcleo, el transformado de ese vector tiene como imagen el vector nulo del codominio. Eso por definición de núcleo, ¿sí? Además, yo sé por la propiedad 1 que hemos mostrado en el video anterior, el vector nulo, ¿sí?, es imagen a través de alguna transformación lineal del vector nulo del dominio, ¿sí? El vector nulo del codominio es imagen
mediante una transformación lineal del vector nulo del dominio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la propiedad 1 enunciada en el video anterior, ¿sí? Puedo concluir que T de B es igual a T del vector nulo del dominio, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos por hipótesis que T es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Si T es inyectiva, ¿sí? El transformado de U, dado dos vectores, U y B, el transformado de U igual al transformado de B, eso implica que U es igual a B, ¿sí? Eso por definición de transformación inyectiva. Entonces, como T es inyectiva, T de B igual a T del vector nulo, implica que B es igual al vector nulo, ¿sí? Eso quiere decir que el núcleo está formado por un solo vector. ¿Quién? El vector nulo, ¿sí? Ahora, quiero demostrar la vuelta. En la vuelta, mi hipótesis es que el núcleo está formado por el vector nulo. Y lo que debo demostrar es que T es inyectiva. Si debo demostrar que T es inyectiva, debo demostrar que si T de U es igual a T de B, entonces U igual a B, ¿sí? Esa implicación debo demostrar, ¿sí? Entonces, sea T de U igual a T de B. Ahora, por propiedad de espacios vectoriales, lo que puedo hacer es sumar a ambos miembros el opuesto aditivo de B. Entonces, ¿sí? Esta ecuación es equivalente a esta otra. Me queda T de U menos T de B igual al vector nulo del codominio, ¿sí? Esto lo paso, lo que uno dice, restando al otro miembro. Y me queda en el segundo miembro el vector nulo del codominio, ¿sí? Ahora, yo sé que T es una transformación lineal, entonces cumple con la propiedad aditiva y homogénea. Este primer miembro, ¿sí? T de U menos T de B es igual a T de U menos B, ¿sí? Y esto igual al vector nulo del codominio, ¿sí? Ahora, yo sé que el núcleo está formado solamente por el vector nulo. Y acá esta igualdad me está diciendo que el transformado de este elemento es el vector nulo. Eso quiere decir que este elemento U menos B pertenece al núcleo. Pero por hipótesis, el núcleo está formado por un solo elemento, el vector nulo. Entonces quiere decir que U menos B es igual al vector nulo. De acá aplico propiedad de los espacios vectoriales, ¿sí? Menos B lo mando al otro miembro como B positivo, o lo que hago realmente es sumo a ambos miembros el opuesto aditivo de menos B. ¿Y qué me queda? Que U es igual a B. Por lo tanto, hemos demostrado la veracidad de ambas implicaciones, lo cual me permite concluir que T es inyectiva, ¿sí? Que T es una función inyectiva. Ahora, hay otra propiedad, ¿sí? Importante, que me va a permitir también construir funciones, transformaciones inyectivas y sobresectivas, es la siguiente. Me dice que si T es una transformación lineal y la dimensión del dominio es n y la dimensión del codominio es m, ¿sí? Eso quiere decir que si la dimensión del dominio es mayor que la dimensión del codominio, eso quiere decir que T no es inyectiva. Si la dimensión del dominio es menor que la dimensión del codominio, entonces T no es sobreyectiva. Entonces nosotros, en el ejemplo anterior, por esta propiedad, puedo decir que esta transformación lineal es inyectiva. ¿Por qué? Porque el núcleo está formado por el vector nulo. Entonces ya puedo concluir que esta transformación es inyectiva. O si no, puedo utilizar la otra propiedad enunciada, ¿sí? Que me dice, bueno, si la dimensión del dominio es menor a la dimensión del codominio, la función va a ser inyectiva, ¿sí? Y allí corroboramos eso. Ahora, vamos a definir lo que es imagen de una transformación lineal, ¿sí? Dado una transformación lineal T, cuyo dominio es U, cuyo codominio es B, imagen, recorrido, rango de una transformación lineal es el conjunto de todos los vectores del codominio B, tales que
son imagen de por lo menos un vector del dominio U. Es decir, acá la imagen, ¿sí?, no puede ser el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, los elementos de la imagen va a tener, ¿sí?, al menos una preimagen, ¿sí? Entonces, y la imagen, como vemos acá en este gráfico, no es más que un subconjunto del codominio, ¿está bien? En símbolos, ¿cómo colocamos la imagen? La imagen es el conjunto formado por los elementos que denominamos I, perteneciente al codominio, tal que existe, ¿sí?, un X perteneciente al dominio, ¿sí?, que cumplan con esta igualdad. T de X igual a I. ¿Sí? El transformado me relaciona este elemento con su imagen respectiva. Esa es la definición de imagen en forma simbólica. Vamos a un ejemplo. Encuentre la base y la dimensión de la imagen definida de esta manera. ¿Sí? Es la transformación que utilizamos con anterioridad. Entonces la imagen es el conjunto de ternas, ¿sí? Nosotros vamos a adecuar esta definición para este caso particular. Por eso decimos que la imagen es el conjunto de ternas de componentes A, B, C pertenecientes R3, tal que T de XY es definida de esta manera, es igual a esta terna ABC. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá yo tengo una igualdad vectorial. Y esta igualdad vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. En este caso, un sistema de ecuaciones lineales paramétricos, ¿sí? Donde los parámetros son A, B y C y las variables X e Y. Fíjense que yo a la imagen, a los elementos de la imagen, ¿sí?, no a las componentes de los elementos de la imagen, no lo denoto con las letras X, Y o Z, porque esas letras ya son usadas o se usan generalmente para denotar las componentes de los elementos del dominio, ¿sí? Bueno, entonces, tengo este sistema que es equivalente a esta ecuación, ¿sí? A este sistema yo lo puedo escribir de manera matricial, así. Esta ecuación es una ecuación matricial. Pero también sabemos que un sistema de ecuaciones lineales yo lo puedo escribir, ¿sí?, como una ecuación vectorial. Ahora, como este es equivalente a este conjunto y esta ecuación vectorial es equivalente a este, sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, puedo decir que estas dos igualdades son equivalentes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo construyo esta igualdad. X por la matriz cuyos elementos corresponde a la primera columna y por la matriz cuyo elemento corresponde a la segunda columna de la matriz del sistema, ¿sí? Y tengo esta ecuación vectorial. ¿Qué me dice esta ecuación vectorial? Recordando lo que vimos en combinaciones lineales, puedo decir que este vector está generado por estos dos vectores. Es decir, este vector es combinación lineal de estos dos vectores. ¿Y quién es este vector? Me representa a las imágenes del conjunto imagen, ¿sí? A los elementos del conjunto imagen. Entonces quiere decir que la imagen está generado por estos elementos, por las columnas de esta matriz, ¿sí? Entonces, ya encontré un conjunto generador de la imagen, o sea, ya encontré la imagen para este caso particular o de esta transformación lineal particular. Yo necesito encontrar base y dimensión. Pero si yo tengo un generador, tengo un conjunto generador, yo ya puedo, ¿sí?, a partir de él determinar la base. Ahora, puedo ver que estos dos elementos son linealmente independientes. Por lo tanto, este conjunto generador
constituye una base de la imagen. ¿Y cuál es la dimensión de la imagen? En este caso particular, 2. ¿Sí? Vamos a las propiedades. Me dice, se trata de una transformación lineal, donde U me representa el dominio y B al codominio. Son espacios vectoriales. Si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del codominio, yo puedo concluir que T es sobreyectiva. Veamos acá en este ejemplo particular. T es sobreyectiva. ¿Qué dimensión tiene el codominio? 3. ¿Qué dimensión tiene la imagen? 2. Entonces, puedo concluir que T no es sobreyectiva porque no se está cumpliendo la propiedad 1 que hemos enunciado acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice la otra propiedad? Que la imagen de T es un subespacio de B. También me pide generalmente que demuestre esta propiedad. ¿Sí? Me lo piden en los parciales o en los prácticos. ¿Sí? Y hay otro teorema muy importante, ¿sí? que me permite demostrar propiedades. Y es el teorema de las dimensiones para transformaciones lineales. Me dice, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del dominio. ¿Se cumplirá para el caso del ejemplo 3? Veamos. 3 y 2. Dimensión del núcleo. Bueno, de la transformación lineal esta. ¿Cuál es el núcleo? Nosotros calculamos, el núcleo estaba formado por el vector nulo. Quiere decir que la dimensión del núcleo es 0. La dimensión de la imagen es 2. La suma me da justamente la dimensión del dominio. Entonces están bien calculados el núcleo y la imagen. ¿Sí? Entonces se cumple el teorema de las dimensiones. Ahora vamos a enunciar el teorema fundamental de las transformaciones lineales, que me dice lo siguiente. Si yo tengo dos espacios vectoriales U y B, y tengo una base de U, que es el dominio de la transformación lineal, y sus imágenes respectivas, que son elementos del codominio de la transformación lineal, y además tengo, ¿sí?, las relaciones entre los elementos de la base, ¿sí?, y sus imágenes respectivas, entonces voy a concluir que existe una única transformación lineal. ¿Sí? Veamos en el ejemplo 4. En el ejemplo 4 me pide que determine la ley de transformación. Para ello voy a hacer uso del teorema fundamental para ver si existe esa única transformación lineal y a partir de eso, de esa conclusión, determinar esa ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dan como datos? Me dan como datos, ¿sí?, la transformación o los transformados de tres elementos, ¿sí?, el 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Ahora, yo quiero saber si hay una única transformación lineal. Si puedo encontrar una única transformación lineal a partir de esas relaciones. Para ello, debo ver si estos elementos del dominio constituyen una base del mismo. ¿Sí? Porque si se cumple las hipótesis del teorema, entonces puedo concluir la tesis del mismo, que me dice que va a existir una única transformación lineal. Y la hipótesis me pide, ¿sí?, conocer una base del dominio. ¿Está bien? Entonces, tengo esas tres relaciones, me fijo si estos tres vectores me determinan una base. Ahora, yo sé que puedo determinar si esos tres vectores son linealmente independientes utilizando el algoritmo de Gauss. ¿Sí? Entonces, formo la matriz cuyas filas van a ser las componentes de esos tres vectores y la escalono. Y veo, mediante la aplicación del algoritmo de Gauss, que ninguna fila se elimina. Entonces estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Sí?
Entonces, hay un teorema que me dice que si un conjunto de vectores linealmente independientes, en este caso 3 vectores, estos 3 vectores son linealmente independientes, ¿sí? Y son elementos de un espacio vectorial de dimensión 3, por lo tanto, esos 3 vectores constituyen una base y ya estaría cumpliendo la hipótesis del teorema, ¿sí? Entonces, ya tengo, ya verifiqué la hipótesis del teorema. Ahora, entonces, como conocemos una base de R3 y sus transformados respectivos, podemos concluir que existe una única transformación lineal. Como conocemos una base de R3, entonces puedo escribir cualquier elemento del dominio R3 como combinación lineal de los elementos de dicha base. A esos elementos del dominio los denoto con la terna X y Z. Y yo digo, cualquier terna X y Z del dominio lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base de ese dominio, ¿sí? Ahora, esta ecuación vectorial es equivalente a este sistema de ecuaciones lineales. Y este sistema de ecuaciones lineales va a tener solución única. ¿Por qué? Porque estos vectores son linealmente independientes, constituyen una base del dominio R3, ¿sí? Entonces, lo resuelvo. Sé qué tipo de solución va a tener. Pero y además, este sistema está escalonado, ¿sí? No necesito aplicar el algoritmo de Gauss para escalonarlo. De acá concluyo que alfa 3 vale z, reemplazo acá alfa 3 por z y concluyo que alfa 2 es igual a i menos z. Haciendo las sustituciones respectivas en la ecuación 1, me queda que alfa 1 es igual a x menos y. ¿Está bien? Entonces ya encontré los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Volviendo a la ecuación 1, ¿sí? Tengo esta terna, combinación lineal de estos 3 vectores, ¿sí? Acá voy a aplicar el transformado en ambos miembros. Y la igualdad se va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque el transformado es una función. Y una función cumple con la existencia y con la unicidad. Condiciones de función, ¿sí? Entonces, aplico el transformado en ambos miembros. Entonces me queda transformado de x y z igual a transformado de esta combinación, ¿sí? Pero como t es aditiva y homogénea, yo acá puedo aplicar esas propiedades y me queda alfa 1 por t de esta terna más alfa 2 por t de esta otra terna más alfa 3 por t de esta otra terna, ¿sí? Por hipótesis y sustituyendo los valores que encontré de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en esta igualdad, me va a quedar que t de x y z es igual a, donde diga alfa 1 coloco x menos y igual al par 1, 2, porque el transformado de 1, 0, 0 es 1, 2, más alfa 2, que es y menos z, por el transformado de 1, 1, 0, que es el par menos 1, 1, más alfa 3, que es z, por el transformado de 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 1, que es el par 0, 0, ¿sí? Entonces, aplicando definición de producto de un vector por un escalar, ¿sí? Llego a esta terna. Operando algebraicamente, me queda que el transformado de t de x y z es igual al par ordenado, cuya primer componente es x menos 2y más z y cuya segunda componente es 2x menos y menos z. Esa es la ley de transformación, es la transformación buscada, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar una transformación lineal, ¿sí? Con ayuda del teorema fundamental de las transformaciones lineales, que me asegura que existe una única transformación lineal siempre y cuando se cumplan las hipótesis. ¿Cuáles? Que ¿sí? tenga una base del dominio y sus imágenes respectivas, ¿sí? Y es lo que apliqué para encontrar la ley del ejemplo 4, ¿sí? Bueno, otra cosa que debemos aclarar, que una vez encontrada la ley, lo que debo hacer es verificar que
a partir de esa ley se cumplan estas tres relaciones, ¿sí? Si no se cumple es porque algún cálculo he hecho mal, ¿sí? Bueno, y si se cumple, está perfecto. Y bueno, por ahora es todo y gracias.